¿Cómo están? Se nos retrasó un poco la vocería porque teníamos una visita importante, una delegación oficial, como ustedes pudieron ver durante la jornada de la mañana, del presidente de Vietnam, con su delegación, el presidente Luong Quong, y la delegación vietnamita de varios ministros, ministras también, y equipos diplomáticos, justamente porque estamos en un momento importante para fortalecer nuestras relaciones diplomáticas con nuestro principal socio comercial del sudeste asiático. Ustedes saben que Vietnam es una economía muy importante para el mundo, pero respecto al sudeste asiático es el principal socio comercial para Chile. Tenemos un intercambio de más de 1.500 millones de dólares con este país, y lo que se busca con esta visita es justamente a través de los 4 memorándum de entendimiento y además este acuerdo firmado por las cancillerías, poder ampliar y fortalecer esa relación comercial con más productos de intercambio, pero también las relaciones y el intercambio cultural. Por eso fue tan importante la presencia de nuestra ministra de Cultura y también de su ministro de Cultura. Quiero destacar además que hace 15 años que no teníamos la visita de un mandatario vietnamita y es la primera visita que realiza el presidente de Vietnam afuera en el extranjero. O sea, eligió a Chile para realizar su primera visita internacional, y obviamente eso a nosotros nos honra, es una señal importantísima de alianza y viene además a reforzar los principios multilateralistas que tiene el presidente con el mundo. Esta es una agenda, que parte esta semana, día lunes, pero que se va a reforzar luego con la visita del presidente a la APEC en Lima y también al G20 en Brasil. Esto va a suceder a partir de la próxima semana, a partir de la próxima semana, fin de semana, próxima semana, y tiene como objetivo, a través del multilateralismo, poder reforzar la agenda de desarrollo sostenible e inclusiva principalmente. Así que ahí vamos a estar centrados gran parte de estos días en materia internacional. Ahora, para la semana que empieza, tenemos cosas que contarles en materia de avances de gestión de gobierno, pensando en los chilenos y chilenas, pero también en lo legislativo. Voy a partir con los elementos de gestión. En primer lugar, quisiera destacar los avances en el sistema educativo que se ha logrado con el Ministerio de Educación, porque a través del balance que ha hecho el ministro durante la mañana del plan de reactivación educativa, estamos teniendo importantes resultados. Ya esto con una evaluación más ponderada, más completa de los resultados de este plan, hemos logrado retener ni más ni menos que 3.308 estudiantes más que el año 2023. Cuando nosotros ingresamos al gobierno, una de las principales preocupaciones era la deserción escolar, la inasistencia escolar, y no solamente el problema asociado a los recursos o los procesos pedagógicos, sino que una suerte de abandono del sistema educacional por los efectos de la pandemia. Y por lo tanto, el que el plan de reactivación educativa, entre otras cosas, no esté permitiendo retener estudiantes es algo muy, muy significativo para el proceso educativo y las consecuentes impactos en las familias chilenas. Esto además destaca en el ámbito de la educación pública, porque aquellos establecimientos que más han logrado la retención son ni más ni menos que los que dependen de los servicios locales de educación. Y lo destacamos como gobierno porque muchas veces se ha puesto foco crítico en el proceso o los resultados de la reforma educacional, pero la reforma educacional con los servicios locales de educación, independientemente de algunos problemas que se han tenido en algunos territorios, ha logrado mejora sustantiva en el CIMSE y además, como lo decía anteriormente, está logrando importantes resultados en materia de retención escolar. También tenemos avances para el plan de emergencia habitacional durante esta semana, porque vamos a entregar más de 860 viviendas a nivel nacional solo durante esta semana. Y esto particularmente en la región de Atacama, Antofagasta, Coquimbo y Magallanes, siendo esta última región, la región de Magallanes, la que va a alcanzar entonces la meta comprometida al 100%. Es decir, ya estamos logrando, en este caso, en esta región, que el compromiso
y la meta del presidente de la República en cuanto al plan de emergencia habitacional se cumpla al 100% en la región de Magallanes. Y esto está sucediendo más. Todas las semanas se siguen entregando viviendas, subsidios y viviendas, o sea, llave en mano a distintos vecinos y vecinas de nuestro país. También quisiéramos destacar que la subsecretaria Arratia va a lanzar la campaña Escuelas Preparadas para enfrentar el periodo de incendios, particularmente en las escuelas rurales. Ustedes saben que ya nos estamos preparando hace bastante tiempo en esta materia, pero no solamente lo que está haciendo el ministro de Agricultura, que de hecho el plan de incendios forestales lo va a presentar en la Araucanía esta semana, sino que también lo que se está haciendo en educación para que las escuelas rurales también estén preparadas para enfrentar este tipo de situaciones. Quiero destacar además que el ministro de Transporte, uno de los compromisos que ha tenido es traer la electromovilidad a las regiones por mandato del presidente de la República, cuestión muy alineada además con la agenda internacional, porque si hay una de las áreas económicas y desarrollo que más impacto está teniendo y más rentabilidad incluso desde el punto de vista de las economías en el mundo, es que avancemos en la electromovilidad para enfrentar las consecuencias del cambio climático a nivel mundial. Y ahí Chile tiene ventajas obviamente comparativas, si uno mira sus recursos naturales, pero también a partir de la gestión que ha hecho el Ministerio de Transporte estamos logrando transporte más inclusivo y sostenible, y por lo tanto esta semana va a inaugurar 2 nuevos servicios de buses eléctricos en la región de Valparaíso. ¿Qué más tenemos? Bueno, quisiera destacar en materia ahora legislativa, tenemos otro elemento. En Arica se va a inaugurar el Centro de Atención Especializado en Violencia y Género, justamente en el marco del Plan de Fortalecimiento de Apoyo a las Víctimas, ¿no? Y eso es una agenda que ha estado desarrollándose durante el año, pero ahora llega con buenas noticias a la región de Arica. Así que atento a todas las regiones, obviamente, porque estos temas están impactando positivamente a varias regiones de nuestro país y en esto están trabajando nuestros ministros sectoriales. En lo legislativo, esta semana va a estar marcado por 2 grandes temas, al menos para el gobierno, y que va a requerir harto trabajo. En primer lugar, esperamos que se apruebe, si mal no recuerdo mañana, el proyecto de la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Ustedes saben que han estado en la mixta hace bastante tiempo ya, a puertas de lograr el acuerdo final para poder ser despachado. Lo que nos ha reportado el Ministerio del Interior es que las conversaciones han avanzado bastante bien y esto es algo que ha sido bien demandado por la gente, aunque parezca que crear un ministerio puede no significar nada. En el caso de la agenda de seguridad significa mucho porque sería un ministerio con dedicación exclusiva y especializado desde el Ejecutivo para poder abordar esta gran problemática que es el problema de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado en Chile. Así que esperamos que esta semana se pueda despachar ese proyecto para hacerlo realidad cuanto antes. Y en segundo lugar, todo el trámite de la ley de presupuesto. Esto es una semana clave porque ya pasa a verse en sala la ley de presupuesto en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y en esto nosotros queremos valorar en primer lugar los acuerdos que se han estado alcanzando a propósito de las proyecciones económicas, algunos recortes y ajustes que era necesario hacer en el presupuesto, lo cual ha habilitado obviamente varias de sus aprobaciones. Sin embargo, también vamos a estar trabajando por reponer algunos recursos en áreas sociales claves como salud, educación, cultura, agricultura, etcétera. La ley de presupuesto no es un tema netamente técnico, es un tema que impacta en la vida de las personas. Ustedes saben que con la ley de presupuesto, por ejemplo, nosotros financiamos el subsidio de los pasajes del sistema red. Si no se aprueban estos recursos, la gente estaría pagando, por ejemplo, en la región metropolitana 2.400 pesos de transporte. O, por ejemplo, en el Gran Concepción alcanzando los 1.000 pesos, la región de Valparaíso 900 pesos. O sea, en la ley de presupuestos se define gran parte del gasto público que va a terminar amortiguando los costos de la vida o para atender temas asociados, obviamente, a intervenciones de salud, todo el sistema educativo, etcétera. Por lo tanto, es una semana muy importante para el gobierno, dado que la ley de presupuesto tiene un foco muy especial en las personas. Y así como hemos alcanzado algunos acuerdos con la oposición en materia de ajustes presupuestarios, también queremos sostener gastos que estamos proyectando para el 2025, que son claves para la vida de las personas. Y entonces creemos que
hay que tener la atención bien puesta en todas esas áreas para que tengamos una buena ley de presupuesto 2025. Preguntas. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Ayer Buenas tardes. vimos declaraciones suyas en un diario de circulación nacional donde identifica un obstruccionismo de la oposición. En Chile Vamos hoy día respondieron, dicen que el problema no es el obstruccionismo, sino que el gobierno ha insistido con reformas que no tienen los votos en el Congreso. Son dime y diretes que ya hemos escuchado anteriormente, ministra, y queríamos preguntarle por eso mismo si usted cree que fue un aporte al debate volver a instalar este concepto del obstruccionismo. Recordemos primero el origen de la pregunta y del dilema que hay acá. Lo que pasa es que hemos tenido recientemente demasiadas solicitudes de renuncia por parte de la oposición que han centrado la atención no solamente del debate político, sino que comunicacional. Y cuando nosotros decimos que las solicitudes de renuncia o las acusaciones constitucionales no han tenido ningún impacto concreto positivo en las personas, ni tampoco han cambiado el clima de conversación en la política, es justamente porque creemos que no traen nada bueno para el país y que el presidente lo que está haciendo y lo que va a seguir haciendo en su trabajo diario es gobernar para los chilenos y chilenas y no para estos requerimientos. Y además porque a la luz de los hechos, cuando se ha pedido renuncia y alguno ha renunciado, como el caso del exministro de Desarrollo Social, se dijo que eso ayudaría al avance de la reforma previsional, pero eso no sucedió. Entonces, al final de cuentas, lo que hay que poner en el centro no es el debate en torno a las solicitudes de renuncia, sino que el debate en torno a los acuerdos pensando en las personas. Y ese ha sido el foco y el enfoque de nuestro gobierno en todo momento, de manera permanente e insistente, dialogar y sacar acuerdos, porque los acuerdos son los que nos va a permitir atender a las demandas de transformación y de cambio que todavía tiene nuestra población. Son los chilenos y chilenas los que nos demandan el sentido de realidad, y ese sentido de realidad se tiene que materializar en acuerdos. Aquí lo que más te podemos destacar es que la voluntad de cambio y de transformación en pensiones o en otras áreas va a seguir existiendo en la medida que existan urgencias y necesidades en nuestra gente. Y las hay, ¿no? Hasta el día de hoy todavía nuestros jubilados y jubiladas demandan mejorar sus pensiones para llegar a fin de mes. Todavía demandan mejoras en las áreas de educación, en el área de salud, que existan más hospitales, que existan más recursos para atender las listas de espera, las urgencias, en fin. Y por eso nosotros necesitamos que la conversación se vuelque sobre esas necesidades y cómo resolverlas. La ley de presupuesto es una propuesta para avanzar en esa resolución y también, evidentemente, la reforma previsional, que recordemos lo que se está conversando y acordando ya no es la propuesta original, o no es 100%, diría yo, la propuesta original del gobierno, porque en esto todos hemos tenido que ceder. Y eso ha sido parte de la trayectoria de la conversación. Entonces, quedarse con que la propuesta original era la que no generaba los acuerdos necesarios, bueno, eso es cuestión del pasado, porque ya hace rato que hemos logrado tender los puentes necesarios para poder pensar que de aquí a enero la reforma previsional, como fue comprometida, salga a la luz y sea aprobada en el Senado. Y en esa misma línea, ministra, poniendo en el centro el debate sobre las necesidades y el avance de estas iniciativas, ¿en el gobierno hay alguna reflexión, alguna autocrítica de por qué ha sido tan lento ese avance, o la tesis del obstruccionismo indica de que no se ha avanzado por obstrucción solamente de la oposición? Mire, han pasado años desde que, digamos, ha pasado bastante tiempo desde que ingresamos la reforma previsional. Y en esto hemos visto de todo, y por cierto que hemos visto sectores que han querido obstruir ese avance poniendo una excusa tras otra para no avanzar, pero ya estamos en un escenario distinto, ¿ya? Y que no se generó porque salió un ministro o ministra de Estado. Yo quiero recordar, por ejemplo, que hace un tiempo atrás se ha pedido la renuncia del ministro Jackson, el ministro Monte, pasamos también por la solicitud de renuncia de Educación, la ministra Jara también le pidieron en algún momento la renuncia para habilitar mejor entendimiento en reforma previsional,
Y hoy día tenemos un entendimiento en reforma previsional sin que haya tenido que salir ningún ministro o ministra. ¿Y por qué? Porque hemos tendido puentes y hemos generado espacios de diálogo. Entonces, hemos tenido muchas dificultades y eso ustedes lo saben, la opinión pública lo sabe. Hay sectores que han sido más radicales en sus posiciones, pero hay otros con los cuales finalmente, dada también la insistencia del Ejecutivo, se han logrado tender puentes para poder afirmar hoy día que tenemos un protocolo de acuerdo para sacar la reforma previsional que pone plazos y además pone objetivos concretos, porque no es aprobar cualquier cosa, sino que aprobar una reforma con ciertos objetivos de mejorar, o sea, de incorporar el concepto de la seguridad social, de nivelar hacia arriba la cancha entre hombres y mujeres pensionados, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, si estamos aquí, no ha sido exento de dificultades y obstrucciones, sin embargo, lo que finalmente ha primado, más que abrir camino por renuncias de ministros, es abrir camino por el diálogo. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto del proyecto que crea un nuevo Ministerio de Seguridad, ¿cuál es la posición del Ejecutivo para eliminar facultades de los subsecretarios en materia de pedir informes de inteligencia? Respecto de las regiones, ¿cuál es la postura del Gobierno sobre las atribuciones de los delegados presidenciales regionales? ¿Cree que hay que fortalecer esa figura? Mira, esto lo está liderando evidentemente la ministra del Interior para poder encontrar el acuerdo que más satisfaga a todas las miradas que están hoy día debatiendo sobre esto. Ahora, dicho esto, sin dar muchos detalles, pero porque lo está llevando en detalle la ministra del Interior, es que se necesita, tras la creación de un Ministerio de Seguridad, que esto tenga un correlato en regiones. No podemos tener un ministerio que solo opere y trabaje desde Santiago si es que todas las regiones demandan figuras con autoridad en materia de seguridad en sus territorios, porque cada región es distinta. No es lo mismo la violencia o el tipo de delitos que se cometen en una zona rural versus una zona urbana. No es lo mismo lo que pasa en la zona norte que en la zona sur. Y por lo tanto, el que tenga representación en el Ministerio de Seguridad Pública en las regiones es clave. Y segundo, que siempre tiene que haber dentro de los gabinetes regionales, que son distintos a los gobiernos regionales. El gobierno regional es un ente, por decirlo de alguna manera, aparte e independiente, autónoma del poder ejecutivo del gobierno central, ¿no? Hoy día además los gobernadores se eligen por voto democrático, voto popular. Por lo tanto, los gabinetes del gobierno, que son los ceremis, tienen que también tener una coordinación política como existe a nivel de ministros y ministras de Estado, ¿no? Rol que juega actualmente el Ministerio del Interior y por lo tanto el Ministerio del Interior, sea a través de la figura del delegado o como se le quiera llamar, tiene que lograr ejercer esa labor de jefatura de gabinete para coordinar gabinetes, ¿eh? No pueden haber gabinetes de ceremis que no tengan esa coordinación política en las regiones. Y por lo tanto hay dos figuras ahí que tienen que estar expresadas, la del responsable de la seguridad y la del responsable de la conducción y coordinación política de las y los ceremis en las regiones. Por eso es algo que esperamos que se despeje evidentemente lo antes posible para poder ya contar con la creación de un Ministerio de Seguridad y que esto no sea una de las razones que primen y que finalmente termine, o sea, esa es una de las dificultades que prime y que por falta de acuerdo terminemos sin contar con un Ministerio de Seguridad. Ministra, y respecto a lo de inteligencia, a la facultad en materia de los informes de inteligencia, ¿qué es lo que va a proponer el Ejecutivo ahí? Bueno, la relación con la inteligencia evidentemente es parte de las tareas en materia de seguridad. Por lo tanto, tiene que expresarse evidentemente en la institucionalidad. ¿Cómo precisamente se expresa eso? Es algo que es parte de las conversaciones evidentemente ahora con la oposición.
Ministra, respecto de la denuncia que hoy día fue comunicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de esta persona de la comitiva vietnamita que finalmente es denunciada por abuso sexual, hay un punto que no nos quedó claro por parte del canciller respecto de cuál es la condición de esta persona, si tiene inmunidad diplomática o alguna protección especial que lo pueda eximir de algún proceso judicial en Chile. ¿Quién determina eso y cuándo lo determina? Sobre todo para la tranquilidad, ¿no es cierto?, de la denunciante y de su familia, que me imagino quieren que siga este proceso acá en nuestro país. Bueno, lo primero es una denuncia evidentemente grave que ya está en manos de la justicia. Recalcar, para aclaración de quienes nos escuchan, que es la persona acusada y que ha sido inmediatamente detenida tras la acusación y que está en manos de la justicia no es parte de los representantes diplomáticos, sino que una escolta que cumplía labores de seguridad para la delegación. Y que además hoy día cuenta con la disposición del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género a través del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, la víctima o la denunciante, para lo que requiera de apoyo en el marco de las atribuciones que tiene el Ministerio. Sobre lo segundo, aquí no hay privilegio, evidentemente esto como está en manos de la justicia, la formalización es la que va a arrojar probablemente más claridades que determine el propio Ministerio Público sobre lo que viene para esta persona que hoy día está detenida, ¿no? Pero por el momento, mientras esté detenido en Chile, se rige por la legislación chilena. No sabemos si tiene algún tipo de inmunidad. Eso todavía no está confirmado. Es que no debería tener, ningún privilegio. Esto está en el marco de la legislación chilena y cualquier paso a seguir va a depender de la justicia, en este caso el Ministerio Público, lo que arroje la formalización propia de esta persona. Hola, ministra, buenas tardes. Ministra, quería preguntarle por una idea que se ha instalado esta semana como una semana negra en materia económica, esto por el IMASEC reciente que tuvimos, las expectativas a la baja en materia de crecimiento, el IPC de octubre que tuvo una variación mensual de 1%, por tanto la aceleración de la inflación y además el alza en la tarifa del transporte público. Quería preguntarle cómo aquilata el Ejecutivo este contexto y también qué mensaje de tranquilidad le puede dar a la ciudadanía. Bueno, es que los datos de un mes no van a lapidar el desarrollo y las proyecciones económicas de Chile. Los desafíos obviamente siempre son múltiples y la preocupación por el mes negro que tuvimos no va a hacer que la tendencia vaya a la baja. Tenemos un crecimiento que igual va hacia el alza, aunque falta siempre más empujones, ¿ya? Y los empujones los estamos haciendo a través de la gestión. Quiero recordar que hemos desarrollado como gobierno los gabinetes pro crecimiento, que han puesto el foco, dar más certidumbre a los distintos proyectos de inversión, tanto de capitales privados como los proyectos de inversión pública, que se traducen en infraestructura pública en distintas regiones. Eso, por lo tanto, reactiva la economía, genera empleo y ahí vamos a estar siempre poniendo harto esfuerzo. Y en segundo lugar, en materia legislativa, tenemos varias reformas regulatorias para acompañar en el mediano plazo la reactivación productiva. Entonces, y esto va por el sistema inteligente de permisos, por la reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental, en el marco de patrimonio también la modificación del Consejo de Monumentos Nacionales, que sabemos que genera ciertas complicaciones en sus procedimientos, obviamente, para la agenda de inversiones y también lo que respecta a puerto, entre otras materias. Entonces tenemos y se me olvidaba decir que también es importante todo lo que queda del pacto fiscal. Entonces, lo que queremos decir con esto, y lo ha dicho el ministro Mario Marcel, es que sin desconocer lo malo de la cifra del IMASEC de la semana pasada y los datos últimos del IPC, estamos viendo que independientemente de este periodo, la economía y las proyecciones económicas todavía tienen mucho por delante, dada la tendencia que nuestro país está viviendo post-pandemia, que no es todo lo rápido que quisiéramos la recuperación, pero que se va a seguir, obviamente, recuperando. Ministra, volviendo al tema de la discusión del presupuesto, algo usted planteaba al inicio de esta vocería, pero quisiera que me señalara cómo van a enfrentar esta compleja discusión, considerando que la oposición ya ha advertido de que podría insistir en el rechazo de algunas partidas como la de educación, salud y lo que pasó con el Tesoro Público. Eso por un lado. Y lo segundo
es si hay espacio para mejorar, por ejemplo, la partida de defensa relacionada con el ejército, donde incluso el general Javier Iturriaga manifestó que hay financiamiento solo para el 23% de los soldados de tropa, que les piden tareas extras, dice él, pero todo tiene un límite en cuanto a la capacidad de la fuerza que tiene que implementar ese tipo de medidas. Mire, sobre esto ya se refirió el subsecretario de las Fuerzas Armadas, pero yo quisiera destacar y ser categórica que como gobierno estamos asegurando el presupuesto para las Fuerzas Armadas y el Ejército. Eso está completamente asegurado para el próximo año. Las tareas del Ejército han tenido que ver con labores de fronteras, de seguridad también para las emergencias y por eso los planes de fortalecimiento, tanto en seguridad como en defensa, como por ejemplo lo que está haciendo Agricultura, van todos pensando en justamente un despliegue institucional que nos permita enfrentar los distintos desafíos que involucran a las Fuerzas Armadas y el Ejército. Y además específicamente para aumentar los conscriptos y sus mejores condiciones de desarrollo, ¿no?, en sus funciones. Por lo tanto, solamente insistir en aquello y además recordar que además de defensa, que tenemos contemplado el presupuesto hoy día, las preocupaciones también están puestas en la atención en salud, en asegurar los recursos para lo que queda del año y el próximo. De eso ya se ha referido particularmente también nuestro ministro de Hacienda, y por lo tanto aquí algunos, claro, han presionado a la baja el presupuesto, pero mientras tanto nosotros tenemos que lograr que esas presiones a la baja o esos rechazos de partidas presupuestarias no terminen impactando negativamente en la vida de las personas, y particularmente en las áreas que son más críticas como en salud. Entonces, no puede ser, no conviven coherentemente la presión por rebajar radicalmente el presupuesto con la presión para aumentar el presupuesto en distintas. O sea, hay que tener una mirada coherente, ¿no? Y si bien hay ajustes que hacer, a propósito de las proyecciones económicas, estas no tienen que impactar ni la salud de las personas, ni las capacidades de despliegue en materia de seguridad, ni las capacidades en frontera, ni las capacidades de combatir los incendios, ni las capacidades de atender a los estudiantes en el sistema educativo, ni las capacidades, por ejemplo, del desarrollo de la agricultura en Chile, que es clave para nuestra economía, particularmente el sector rural. En fin, o sea, tenemos que lograr ese equilibrio y, por lo tanto, es la conversación que nosotros hemos propuesto al Congreso Nacional. Porque mientras algunos dicen que hay que bajar, por otro lado nos piden aumentar. Entonces, hay que tener una coherencia, obviamente, en el trámite legislativo de esta ley, de este proyecto de ley. Hola, ministra, muy buenas tardes. En virtud de los últimos resultados de la encuesta CADEM del fin de semana, en donde sale Nayib Bukele con un 81% de aprobación y se proyecta como el líder internacional con mejor imagen positiva, digamos, en Chile. Quería consultarle cómo evalúan ustedes estas cifras, si a ustedes les preocupa como gobierno que esta sea la opción que tiene la ciudadanía, al parecer en su mayoría, para combatir la crisis de seguridad, y si ustedes toman esto como un mensaje de pronto para hacer una autocrítica respecto de la gestión en torno a la materia. A ver, nosotros en general evitamos pronunciarnos sobre fotografías del momento que se ven reflejadas en distintos tipos de encuestas. Lo que sí podemos señalar es que Chile es el que tiene que dibujar su propio camino de aquí en adelante, evaluando sus propias trayectorias, sus propios proyectos, sus propias candidaturas, los proyectos de las candidaturas que van a aspirar a gobernar los próximos 4 años. Lo que nos compete a nosotros como gobierno es que lo que hemos comprometido con la gente como gobierno, tanto en el programa con el cual fue electo el presidente Gabriel Boric como otras prioridades que se han ido construyendo a propósito de las demandas sociales, se cumplan. Y ese es nuestro foco de trabajo y creemos que así se mejora la política. Y para cumplir con esos compromisos de cambio, con esos compromisos de mejora, se requiere una gran parte de trabajo en gestión, pero también otra parte depende de los acuerdos en el Parlamento, y no solamente de la voluntad o el empuje de un gobierno de turno. Y en ese sentido, poniendo el foco en lo importante, insisto, más allá de las encuestas o de valoraciones de liderazgos en Chile o en el mundo,
lo fundamental es que podamos lograr acuerdos para mejorar aquellas áreas que la gente resiente, ¿no? Y eso requiere, insisto, no solamente gestión, sino que acuerdos políticos amplios, transversales, ni más ni menos que en el Parlamento donde se votan las leyes. Ministra, quería preguntarle, en el marco del caso Monsalve, fue acogida la querella presentada por el diputado Andrés Celis por infracción a la ley de inteligencia y presunta obstrucción a la justicia. Ahí se menciona al entonces subsecretario del Interior Manuel Monsalve, también al director de la PDI Eduardo Serna y a Gabriel de la Fuente, pero además de eso se investigaría a la ministra Carolina Toá. ¿Qué tan complejo es mantener en el gobierno a la ministra? El requerimiento de una querella presentada por el diputado Andrés Celis, por el diputado de Andrés Renovación Celis. Nacional. Se incluye la infracción a la ley de inteligencia, pero también obstrucción a la justicia. Y dentro de ese ítem se menciona a la ministra Carolina Toá y por lo tanto implicaría que la justicia investigaría a la ministra en ese marco. ¿Qué tan complejo es mantenerla en su cargo considerando que va a ser investigada por la justicia? O sea, lo último que podría pasar ahora es que un parlamentario de derecha presente una querella contra una autoridad, haya que desvincular esa autoridad. O sea, es la justicia la que tiene que hacerse cargo de las querellas que presenta cualquier ciudadano, en este caso un parlamentario de oposición, y por eso hay que respetar el que la justicia siga investigando y haciendo su trabajo. Pero eso no da por sentado que imagínense lo que sería gobernar si es que tuviéramos que sacar a los ministros cuando gente de oposición le presenta querella en su contra. No, sería imposible gobernar así. Sí, pero hay cuestiones de forma, ¿no? Y la justicia es la que determina acoger una querella, no es una sentencia. Todos lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, algunos están empeñados obviamente en insistir en esta materia. Nosotros estamos empeñados en trabajar por Chile y por la seguridad. Y la ministra del Interior, lo hemos dicho, lo he dicho yo particularmente, lo ha dicho el presidente, tiene una agenda de trabajo muy robusta, intensa y compleja que sacar adelante. Y eso se está traduciendo en todos los avances, los operativos policiales, que esta semana hemos tenido muchísimo, de desarticulación de bandas, de incautación de drogas, pero también una agenda legislativa que no es nada de fácil. Y lo mencionábamos, por ejemplo, con el proyecto del Ministerio de Seguridad. Logramos sacar el proyecto de narcofunerales, que pronto debería ya poder promulgarse. Estamos con la ley de inteligencia, ¿no? Con la ley de infraestructura crítica. O sea, todo es una agenda que demanda a todos los sectores e incluso a veces también la oposición. Entonces, si queremos que esa agenda avance, necesitamos a la ministra del Interior dispuesta y trabajando en esa agenda como lo ha estado haciendo, en vez de insistir en sus ataques contra ella, ¿no? ¿Poco sería complejo mantenerla en el cargo si es que llegara a ser imputada por este presunto delito? Es que no voy a hablar de casos hipotéticos, porque si hay algo que no es bueno hacer es política ficción. Buenas tardes, ministra. Sobre la segunda vuelta de gobernadores en la región metropolitana, ¿cómo ven ustedes desde el gobierno que se intente transformar esto en una especie de plebiscito efectivamente al gobierno? Y por otra parte, ¿cómo ven el desmarque de Claudio Rego del oficialismo, que él dice que es una candidatura independiente y que no tiene que en el fondo rendir cuentas a nadie en particular? Bueno, obviamente es una candidatura independiente y obviamente no tiene que rendirle cuenta a nadie en particular. Hoy día estamos viviendo ya el inicio de campañas de segunda vuelta a los gobiernos regionales respecto a aquellas regiones que no se definieron en primera vuelta. Lo que nosotros esperamos, obviamente, que así como fue la jornada anterior, es una jornada tranquila, segura, que toda la gente pueda expresar sus opciones entendiendo que va a ser igualmente con voto obligatorio, pero donde se van a jugar distintas alternativas, ¿no? Mucho más agotadas porque se van a enfrentar solo dos alternativas y lo que sí nosotros podemos decir, siempre para el gobierno es bueno que al mundo progresista, que tiene proyectos asociados no solamente a entender urgencias, sino que a proyectos de transformación para mejorar la calidad de vida, le vaya bien, ¿no? Pero es algo que define finalmente la ciudadanía y se va a tener que expresar en su debido momento en las urnas. De todas maneras, nosotros como gobierno, además,
Estamos trabajando con todas las instituciones, independientemente de que todavía no se resuelvan sus autoridades, como corresponde para la gestión de recursos al nivel municipal y en el caso de los gobiernos regionales también, porque aunque todavía estemos en este proceso de segunda vuelta, los gobiernos regionales tienen que seguir funcionando, ¿no? Y cual sea el resultado, nosotros vamos a trabajar con todos y todas como lo hemos hecho durante todo el periodo de gobierno. ¿Podría hablar de un plebiscito en este caso particular en oposición o no al gobierno o no contribuye al debate? Es que la verdad se ha hablado casi para todas las elecciones de que son plebiscitos para el gobierno. Entonces ya es como una cuña un poco desgastada, diría yo. Se ha dicho para los procesos constitucionales, 1, 2, para los electos o no electos de los consejos. La verdad es que la política tiende a ser mucho más compleja que eso, ¿no? Y si bien probablemente algunos quieran hacerlo de ese tenor, lo que van a elegir son gobernadores y gobernadoras regionales que tienen una tarea específica, que tienen mandatos específicos en ejecución de presupuestos, de programas de desarrollo regional, etcétera, etcétera, y que claramente van a tener diferencias políticas, pero que no es la función que cumple un gobierno central, ¿no? Eso al final se define en las elecciones de gobierno presidenciales, que es la que va a tocar el próximo año. Bien, muchas gracias.